también estamos muy pendientes de la frontera norte. Hasta ese lugar viajó José María del Pino porque es muy importante saber qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas. José María, buenos días. Pri Repe, ¿cómo están? Muy buenos días, los saludamos desde la línea de la Concordia que divide Chile y Perú. Este es un trayecto de aproximadamente 600 metros que junta el paso de Chacayuta, que es el paso chileno, con el paso de Santa Rosa, que es el paso peruano. ¿Por qué se produce el tacón aquí, en medio de esta crisis humanitaria de inmigrantes? Porque como Perú y Chile han integrado su sistema de inmigración, la persona que sale de Chile no pasa por Chacayuta, camina directo o anda en auto directo por este camino hacia hacer el paso en Santa Rosa. Por tanto, los inmigrantes venezolanos, caminemos juntos, Juan, en cámara, está también conmigo Javier. Por tanto, los inmigrantes que van caminando solo se presentan ante la autoridad peruana. Y ahí está el primer gran problema para ellos. Los venezolanos para entrar a Perú necesitan visa. Y por tanto, como muchos ni siquiera tienen pasaporte, es imposible conseguir esa visa. Ellos argumentan que deberían poder pasar porque quieren volver a Venezuela, que les den un salvoconducto, que ellos se comprometen a no quedarse en Perú. Pero la autoridad peruana quiere prevenir. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? A propósito de los dichos de José Antonio Kast, que dice que los migrantes irregulares deben abandonar el país, que les quedan solo 101 días, prevé la autoridad peruana que los inmigrantes venezolanos van a empezar a presionar en la frontera para pasar al otro lado como ya está ocurriendo. Ayer, Pri Repe, habían 18, hoy han amanecido 40, vuelve a aumentar el número de inmigrantes presionando para pasar a Perú. Oye, José María, bueno, pero acá desde el viernes que hay autoridades nacionales que están, que se fueron para el norte, tanto la de la Subsecretaría de Seguridad Pública como también del Interior, y entiendo que hoy día debería haber una reunión binacional, ¿no? Para abordar este tema. La reunión binacional de hoy día es se van a reunir las dos cancillerías. Igualmente en el Senapred, acá en Arica, nosotros pasamos por ahí esta mañana, y en Perú las autoridades están reunidas y están comunicándose constantemente para buscar solución. Pero aquí el problema de fondo, Repe, el problema de fondo es que Perú dice: yo no voy a aceptar inmigrantes que no son de mi nacionalidad. Ellos para entrar a Perú tienen que cumplir mis reglas, tener visa. Los chilenos dicen por su parte: déjenlos pasar, se quieren ir a Venezuela. Y lo que van a intentar de encontrar una solución es ver cómo se puede armar algo que se ha hecho en otros lugares del mundo, un salvoconducto que permita hacer una verdadera caravana, ¿no es cierto?, para atravesar los países, claro, y que estos migrantes puedan llegar a su destino, que presuntamente es Venezuela. Presuntamente es Venezuela, bueno. Yo creo que ahí la coordinación va a tener que ser, va a ser clave, porque efectivamente un papel no es garantía para el gobierno del Perú de que efectivamente las personas no se van a quedar. Claro, que solamente utilicen Perú como país de tránsito. Claro, pero entonces van a tener que encontrar una solución, las autoridades chilenas con las autoridades peruanas, probablemente abriendo este corredor humanitario, claro, escoltado. Sí, para que efectivamente la gente solamente pase por el Perú. Yo creo que el Perú no va a cambiar de postura a menos que Chile también colabore en garantizar eso. Claro, y hay que ver si esa medida pensada es factible de implementar también, José María, para asegurar que solamente transiten por Perú. Yo no sé si será a través de buses escoltados, evitar que vayan parando en el camino, porque así como estas personas llegaron a Chile y se quedaron, bien pueden pensar los peruanos que van a llegar a su país y se van a quedar también. Pero espérate, además que acá, José María, hay otro tema, de implementarse un corredor humanitario para que vuelvan a sus países de origen, ya sea Colombia o Venezuela. Hay que hablar con Ecuador también, ¿o no? Hay que hablar con Ecuador, efectivamente, porque el corredor humanitario haría la ruta Chile, Ecuador, Chile, Perú y Ecuador, ¿no es cierto? Perdón, Repe, te voy a responder de inmediato, pero fíjense que acá, ayer habían 18 personas. Nosotros hemos contado ahora y hay 40. De hecho, hablábamos hace unos instantes
con una inmigrante que decía ando con 5 menores. Están pasando la noche en el desierto. Es verdad, no es responsabilidad de las autoridades chilenas, eso por cierto, pero evidentemente alguien tiene que hacerse cargo de lo que está ocurriendo en esta zona, que se llama la zona del Cristo, porque justo hay un monolito de Cristo allá en el fondo, ¿no es cierto? Y esta es la zona que se ha ocupado consistentemente para acampar, ya sea en la crisis del año 2023 o en la crisis actual que estamos viviendo ahora. Entonces, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que implica un salvoconducto? Un salvoconducto implica que estos migrantes forman una caravana que está, ¿no es cierto?, monitoreada por la autoridad y empiezan a avanzar Perú y luego Ecuador. Pero en este momento el comité es binacional, no es trinacional, no es multilateral. En este momento lo que están buscando es una solución entre Chile y Perú. La pregunta es cuándo va a entrar Ecuador a esta conversación. Pero lo más importante y lo más duro de esta historia es que de nada sirve que estos migrantes crucen todo y lleguen a la frontera en Venezuela si Venezuela no los deja entrar. Entonces al final la madre del cordero está con las reglas que está poniendo en la dictadura venezolana para el ingreso de sus retornados desde el resto del mundo. Oye, José María, una de las cosas, digamos, que tanto se ha hablado es a propósito de esto se estaría produciendo frente al escenario electoral chileno, ¿no es cierto? Claro. La reacción de Perú sería por eso y también algunos... El incentivo para irse antes, porque hay una... Claro. En el fondo es la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar a partir del 11 de marzo. Entonces la pregunta es, ¿qué has podido ver tú, olfatear tú ahí en el terreno? ¿Están así y te lo dice la gente? Porque han tomado la decisión. Acá la verdad es que el ariqueño y las autoridades ariqueñas, autoridades municipales, ¿no es cierto?, y del gobierno central, le bajan el perfil a esta situación. Dicen que esto ha ocurrido siempre, que siempre se han formado atachamientos y que siempre ha habido venezolanos que quieren cruzar a Venezuela y no tienen la visa para cruzar. Lo cierto es que el ariqueño de pie te dice, oiga, Kast está todos los días contándole los días. Ayer dijo 103, ayer dijo 102, hoy día va a decir 101. Y los vecinos te dicen, se nos va a llenar Arica de inmigrantes. Van a llegar inmigrantes de todo el país porque José Antonio Kast ha puesto un incentivo para que se vayan con sus cosas, que es que se vayan antes del 11 de marzo. Le dice, si después del 11 de marzo vamos a hacer control de identidad y usted se va a ir expulsado con lo puesto. Pero si usted se va antes, puede salir con todas sus cosas. Entonces los ariqueños se están preparando, y de hecho el municipio está preparando un plan de emergencia para que venga una verdadera masa de inmigrantes a este lugar. Y este atachamiento, que hoy es el doble que ayer y que es similar a que hubo el jueves, podría ser de muchísimas más proporciones. Miren, por favor, sé que estamos a contraluz, Juan, pero este es el desierto. Esto podría llenarse de cientos de inmigrantes todos los días si es que no se encuentra una situación entre los países. Hay otro, ¿por qué él hace una cuenta regresiva? Porque él ha dicho que una vez, si él finalmente gana la elección y asume el 11 de marzo, el 12 de marzo quiere que se legisle para que la inmigración la inmigración irregular pase a ser una inmigración ilegal. Entonces cambia el estatus cuando ya es delito y no una falta. Por eso es la cuenta regresiva. Entonces este escenario se podría repetir, sobre todo con lo que pase el 14 de diciembre con la elección, puede generar un efecto inmediato o esto se puede agravar de cara. Efectivamente, si es que gana, como dicen las encuestas, y asume el 11 de marzo, ese día 12 de marzo ya podríamos ver también más presión sobre la frontera. Y sí, claro, y más atochamientos, más personas, y probablemente quienes están llegando ahora en estos primeros días o en los últimos días, José María, tiene que ver también con eso, para evitar ese atochamiento que se espera para los próximos meses. De hecho, sí, hemos conversado con algunos. Yo les hablaba de esta señora que cruzó, nos decía tenía 5 hijas, ella iba al baño, ¿no es cierto? Anda con 5 menores. ¿Por qué se va de Chile? Bueno, primero dice porque no encontró las oportunidades, pero segundo, dice porque la cosa se va a poner peor. O sea, se está empezando a generar entre los migrantes irregulares la sensación de que esto viene súper duro. Ese es el miedo que ellos están teniendo. Y entre la población de Arica, que es muy importante esto, entre la población de Arica, el miedo de que Arica se transforme en la zona cero de una crisis humanitaria. Porque insisto, Repe, y esto es súper importante, porque yo sé que los temas migratorios son complejos de entender.
Si no se abre un camino, si no se da un salvoconducto, es tremendamente complejo que los inmigrantes que terminen apostados aquí salgan de Chile. Podríamos hablar de situaciones similares, ¿no es cierto?, en el resto del mundo. Por ejemplo, que tú tengas que construir aquí con ACNUR un campamento de migrantes que no van a estar ni en Chile ni en Perú. Son alternativas que Chile ha evaluado en su momento, la evaluó durante la pandemia. El gobierno de Sebastián Piñera, de hecho, una delegación de ACNUR vino al norte de Chile. Esos son escenarios reales y es el temor que tienen las personas en el caso de los ariqueños, porque ellos dicen, esto puede transformarse en la zona cero de una crisis que nosotros no conocemos en proporciones y nuestra ciudad no está preparada para esto. A ver, aquí hay dos cosas que les quiero plantear a ustedes también, porque es muy probable, si ahora estamos viendo esta cantidad de gente que podría sumarse más con la necesidad de salir del país, yo me imagino que eso también se ha traducido en un desincentivo para aquellos que quieren ingresar, claro, que eso también hay que verlo. Ojo con eso. Y por otra parte también, José María, aquí muchos han planteado, las mismas autoridades, que siempre hay filas o atochamientos en ese punto. El tema es que cuando no pasaban por el paso fronterizo habilitado, muchos esperaban la noche y pasaban por otros puntos sin ser descubiertos. Claro. El tema es que ahora no lo pueden hacer porque la frontera está militarizada. Claro. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. A ver, seamos súper francos. Perú no está haciendo nada que no haya hecho Chile hace 3 años atrás. Ha desplegado una fuerza conjunta, policial, militar, ha declarado un estado de emergencia. ¿Cuál es el problema? Que hay militares ahora del lado peruano que desincentivan, así como tú hablabas del desincentivo, claro, PRI de que venga de Perú hacia Chile, ¿no es cierto? Desincentivan el paso de Chile hacia Perú. No es que nosotros estemos diciendo, oye, pero que pasen irregularmente a Perú. No. Aquí lo que se está diciendo es, lo que antes desatochaba este lugar, ahora ya no lo permite, porque antes pasar hacia Perú era mucho más fácil, hoy pasar hacia Perú es un poco más complejo. Ahora, para poner números, por ejemplo, mira Juanito, ven conmigo, date una vuelta, esto lo vamos a hacer totalmente en vivo, pasemos entre medio de los camiones. Este es el desierto que va hacia la costa, vamos a quedarnos aquí porque están pasando autos. Este es el desierto que va hacia la costa, ¿ya? En esta zona, Perú tiene desplegada policía, pero ha desplegado solamente por ahora, 20 efectivos militares para cubrir 11 kilómetros. 20 efectivos militares para cubrir 11 kilómetros en esa zona, ¿no es cierto?, que es la que va hacia la costa. ¿Qué es lo que nos dicen desde el Ministerio del Interior de Perú y desde la Fuerza Conjunta? Que esto va a aumentar paulatinamente en la medida que la policía peruana vaya requiriendo más efectivos. Entonces, si hoy hay 20, podría perfectamente una semana más haber muchos más militares desplegados y eso ya es totalmente imposible cada 500 metros a través de la frontera. Pero un militar cada 500 metros es harto. O sea, me refiero que es harto contingente para 11 kilómetros, digamos, de vigilancia. Ahora, evidentemente las patrullas no son rígidas, se moverán en un marco de acción, serán dobles, digamos, me refiero a 2 personas. Entonces, no deja de ser una cobertura importante y si esto va a aumentar, vamos a tener un cerco de militares probablemente, por lo menos en esta parte de 11 kilómetros. Claro. Ahora, hacia arriba también es distinto. Sí, y es muy probable que todo eso se refuerce. José María, ¿qué estás viendo ahí? Sí, de hecho estamos viendo ahora en cámara con la imagen de Juan González la camioneta ya de la policía peruana, son los patrullajes que se están haciendo de manera aleatoria. Quiero marcarle el punto, Juanito, ven conmigo, miren. Uno puede caminar por Chile hasta, voy justo por el medio de las 2 carreteras, por un tema de seguridad, como pueden ver, aquí está en evidencia todo lo que ha sido los campamentos de migrantes durante todas estas semanas, ¿no es cierto? Pero exactamente más o menos, en este punto, nosotros salimos de Chile. Nos vamos a quedar aquí porque no hemos hecho aduana, entonces no hemos pasado a Perú. Desde aquí hacia el norte hay camionetas y camiones militares peruanos durante todos estos últimos días patrullando el desierto de manera constante. En toda esta recta, insisto, de 11 kilómetros, 20 militares con convoys, es decir, también tienen unidades móviles que se están dando vueltas por ahí. Y eso, es que lo explicó también la PRI, disculpa que recurra de nuevo a tu argumento, PRI, eso es lo que desincentiva que lo que antes aquí duraba un día y después se iban por al lado, ya no ocurre. Claro. Entonces, les voy a contar una papita. Ustedes creen que aquí hay poca gente, pero resulta que aquí hay poca gente porque la autoridad chilena puso un punto de fiscalización previo
al paso de Chacayuta, donde esta mañana, cuando pasó nuestra van, habían alrededor ya de 10, 12 migrantes sentados que no los dejan avanzar. Entonces, claro, aquí dan una imagen, ¿no es cierto?, de que no son tanto, igual son el doble que ayer, sí, pero podría producirse el atachamiento ahora más atrás, simplemente, no aquí en la frontera. Bueno, claro, derechamente en Arica, pues. Sí, en el fondo todo eso, y tal como dice Reper, si en el fondo si no se van a quedar ahí en la ruta o prácticamente en el desierto, se van a quedar en la ciudad, y eso es lo que puede complicar a Arica. Ahora, José María, hay otro punto que ahí tú nos puedes mostrar gráficamente, porque mucho se ha hablado de cómo está iluminado desde la frontera hacia Perú, que hay iluminación, y ahí yo veo precisamente una instalación de luminaria. No es lo mismo en el lado chileno, entiendo que en el lado chileno no es esa misma iluminación y está más oscuro, y eso por supuesto también juega en contra de todo esto. Claro, Pri, mira, preguntemos, porque estamos justo aquí en la línea de la Concordia, sí, con un colega peruano, RPP, ¿tu nombre? Javier Rumiche. Javier, cuéntanos un poco sobre el despliegue que ha hecho Perú, porque acá han iluminado, vemos camionetas patrullando. ¿De qué se trata este estado de emergencia? ¿Qué tal? Sí, efectivamente, el día 30 de noviembre se ha decretado el estado de emergencia en la frontera sur, básicamente en la región de Tacna, que abarca 3 distritos. El distrito de Palca, el distrito de la Yarada Los Palos, que es el que limita precisamente aquí, y el distrito de Tacna. Este estado de emergencia comprende también la presencia de más efectivos de la Policía Nacional. Estamos hablando el doble, antes habían 40, por ejemplo, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ha dicho que van a llegar aproximadamente 100 efectivos más de la Policía Nacional y también 100 agentes o integrantes del ejército peruano. O sea, estamos hablando de 200 para esta frontera. Hablábamos de los 11 kilómetros, ¿no es cierto? Ahora hay como un militar cada 500 kilómetros, esto podría ser cada 100 por los números que usted me da. Efectivamente. Ayer, por ejemplo, en la mañana llegaron aquí cerca de 20 agentes del ejército, se colocaron en línea paralela hacia la zona de la costa, hacia la zona de la playa, en un intervalo de 100 a 200 metros de distancia. Entonces estuvieron allí formando una línea, pero respetando siempre la distancia. Por protocolos internacionales no pueden estar muy cerca de la frontera. ¿Y las luces estaban aquí antes? Estas luces que estaba mostrando Juan en imagen, ¿no es cierto? ¿O se instalaron producto de este operativo? Se han instalado producto de este operativo, que son parte también del estado de emergencia. Son luminarias que está abasteciendo el gobierno regional de Tacna, que es el gobierno que está acá justamente colaborando, coordinando con el gobierno central. Estas luminarias además reciben el apoyo de una empresa minera, que es el que abastece aparentemente con el petróleo, el combustible, y solamente se están utilizando desde el día 30 de noviembre. Perdón que te interrumpa. ¿Acá estamos hablando de que hay una operación público-privada para controlar la frontera? Estamos hablando de una cooperación de varias instituciones, el gobierno regional, el gobierno central y las empresas privadas también, que están apoyando a los gobiernos locales. Bien, estamos conversando aquí en la frontera con un colega de RPP, yo soy pésimo para José María. Discúlpeme. Javier. Con mi amigo Javier, si yo llegué en la mañana lo saludé. Pri, está Javier aquí con nosotros, también le puedo traspasar sus preguntas. Sí, te quiero preguntar por la iluminación en esos 11 kilómetros. ¿También se contemplan estas torres de iluminación que se instalaron en los últimos días? Bueno, estos se han instalado recién el día 30 de noviembre, reitero, están aproximadamente de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero permite que haya más, en este caso, visión de la policía que se encuentra aquí. En caso de que alguien pretenda cruzar la frontera, al menos en este sector, van a estar siempre atentos y van a impedir obviamente su paso, ¿no? Que es tanto para el lado de la zona de la costa como también para el lado de la zona ya del desierto, donde estamos hablando de aproximadamente 10 kilómetros más. Javier, y otra cosa que te quiero preguntar, porque probablemente tú tienes el dato. ¿Se ha visto una reducción de cantidad de personas que intenten ingresar a Chile en estos últimos días a raíz de que muchos intentan salir desde Perú a Chile? Bueno, en este caso lo que sería lo contrario, no hay, por ejemplo, migrantes que vengan del norte hacia el sur, no hay. ¿Por qué? Porque estamos hablando simplemente de las personas que se encuentran acá, que no han logrado continuar por tema de indocumentación, ¿no? Ya, pero sin embargo, eso es usual. Del Perú hacia acá no hay ninguna persona, ni reporte tampoco de que hayamos visto grupos que pretendan ingresar a Chile. Pero eso te Su quiero mayoría preguntar. son todos los que están retornando de Chile es a Perú, y de Perú a Ecuador, y de Ecuador a Venezuela. Ya, es que eso te quiero preguntar, si es que es inusual
no ver, porque en el fondo aquí lo que estamos planteando, Javier, es que probablemente lo que no hemos visto es el desincentivo para que migrantes ingresen a Chile en estos últimos días, en vista de que muchos están intentando salir. Entonces, ¿es usual que no haya gente que esté esperando del lado peruano pasar a Chile? Así como nos dices tú. Bueno, aquí hay un tema importante que hay que ver, ¿no? Por ejemplo, hemos conversado con algunos de ellos y nos indican, por ejemplo, que ha terminado su contrato, hay otros que tenían de repente cierta documentación, se les ha vencido y eso es lo que ha originado, ¿no? En este caso que estén aquí. Ahora, hay muchas personas que tratan, digamos, de venir para poder avanzar hacia Chile. Eso ya no lo veo, ese es inusual en estos momentos, hace tiempo que ya no hay esa intención de llegar a Chile. Mira. Ahora es todo lo contrario, todos están saliendo. Pero es importante. Incluso ahí en Tacna vemos grupos de Hay un migrantes que se encuentran con la misma situación, pero ya buscando buses para irse a Lima. Javier, te puedo hacer una pregunta porque uno entiende que, claro, estos migrantes llegaron a Chile, uno podría decir no son problema de Perú, pero ¿no tiene también un poco responsabilidad Perú que no resguardó durante los últimos 4 años esta frontera? Estos inmigrantes pudieron entrar, por comillas, por la ventana a Chile, ¿no es cierto? ¿No debería asumir parte de su responsabilidad? Entiendo que hubo varios operativos por parte del gobierno peruano, pero en la zona norte. Estamos hablando de la frontera con Tumbes, que es la puerta de ingreso precisamente por donde todos han logrado ingresar de manera por pasos no habilitados. Y eso es no tanto una responsabilidad, digamos, compartida, sino que hubo vamos a decir, un éxodo de muchas personas que lograron llegar a zonas donde la policía no llega, igual que acá. Por ejemplo, estamos sabiendo que esta zona es una zona de pampa, pero si miramos hacia los cerros, por ahí es donde aprovechan en horas de la madrugada a pasar. Y a veces el recurso humano o logístico no permite que la policía pueda abastecer toda la distancia para poder cuidar la frontera. Ahora, Javier, te voy a reiterar la pregunta porque al final esa es la madre del cordero, porque si todos asumimos nuestras responsabilidades, todos encontramos la solución en conjunto. Parece un poco extraño que Perú diga, no, yo ahora cierro la frontera y todo y no me hago cargo de los migrantes que tienen ustedes a su lado, sabiendo que muchos de estos migrantes cruzaron este mismo desierto y nadie los controló desde el lado peruano tampoco. ¿Crees tú, como peruano, que lo que hay que buscar aquí es una solución humanitaria entre los países y permitir que estos migrantes lleguen a Venezuela? De todas maneras, o sea, aquí la responsabilidad, como te digo, es compartida y el día de hoy justamente hay una reunión entre cancilleres, ¿no? Lo que se busca es precisamente tratar de hacer un corredor humanitario que pueda, desde acá quizás, o de la zona de Arica, permitir que haya un bus que lo traslade hasta Lima y de Lima hacia las fronteras norte, que es Tumbes. Es una posibilidad, depende mucho de los gobiernos, de los cancilleres. Políticamente, yo tengo entendido que eso va a ser el punto de agenda que van a trabajar el día de hoy. Claro, en una reunión que va a ser virtual entre las dos cancillerías, PRI y RP. Sí, bueno, lo que tú preguntabas y lo que comentabas tú también ahí tiene todo el sentido del mundo. Aquí esto no va a ser una solución encontrada por Chile y Perú en conjunto. Acá tiene que ser un tema regional. O sea, hay que ordenarse desde el punto de vista regional con lo que está sucediendo, con esta movilización. Porque también recordemos que hay muchos venezolanos que están... Aquí las razones para volverse a Venezuela parecen ser varias. No solamente el tema político en Chile, sino que también, ojo con el tema político en Venezuela. Hay muchos que también ante una eventual salida de Nicolás Maduro, también dicen, bueno, ahora voy a volver. Claro. ¿Cierto? Entonces, son muchos los factores. Sería muy miope reducirlo solamente a un panorama político nuestro. Ahora, si bien a todos los países nos pilló desprevenido este éxodo de millones de personas de Venezuela, lo concreto es que deberíamos estar más organizados y preparados para un eventual regreso masivo, con precisamente corredores y una visión más humanitaria de un posible retorno masivo de venezolanos ante una eventual o salida de Maduro o cualquiera sean los incentivos. Pero también hay otro punto bien importante, y José María, tú también nos puedes ayudar según lo que has reporteado, que probablemente aquí son varios factores, así como dices tú, entre lo que podría pasar en nuestro país después de las elecciones, entre lo que podría pasar si efectivamente este plan de Estados Unidos de sacar a Maduro del poder también se concreta, pero también, ojo con la fecha.
Ya estamos en diciembre y una de las fechas más importantes para los venezolanos es la Navidad. Entonces muchas personas quizás no es que tengan solamente la intención de salir ya definitivamente de Chile. Es probable que la intención sea ir a pasar las fiestas con su familia y después eventualmente volver, que también se puede haber sumado todo. José María, yo no sé si tú has tenido esa posibilidad de conversarlo. Sí, hemos conversado mucho, y tú das en el palo nuevamente, Pri. Las distintas razones son multifactoriales. Uno, obviamente, el cambio en el clima político de Chile, ¿no es cierto?, y en las políticas migratorias. Dos, personas que no encontraron oportunidades o que se dieron cuenta que la vida estaba demasiado precaria y prefieren volverse a Venezuela, lo que es legítimo. Tres, también visitas. También hay personas que estaban ocupando esto de corredor para ir a ver a la familia. Claro, no te lo dicen en cámara, pero te lo dicen cuando uno conversa con ellos. Solo aquí Javier también levanta la cabeza, ¿no es cierto? Y es verdad, ¿no, Javier? Que hay migrantes que te dicen, no, voy a pasar Navidad y vuelvo. Claro. Exactamente, viaje familiar, porque ya hace 4 o 5 años que no se ven con la familia, entonces esa es una de las razones por las que están regresando precisamente, ¿no? Ahora, en ese sentido, Pri, aquí no solo hay venezolanos. Nosotros recién, Javier, estaba conversando con una inmigrante ecuatoriana. Claro. No sé, Javier, ¿Ecuador necesita visa para entrar a Perú? No, es solamente el documento que nosotros tenemos es el DNI, el documento nacional de identidad. Igual allá tienen una cédula. Claro. ¿Y por qué ella no puede pasar? El tema es que hay, por ejemplo, personas que tienen hijos que han nacido en Chile. Y ahí hay algún problema. Ese es el problema que está ocurriendo. O sea, y también a veces que no tienen la documentación vigente, porque como entraron irregulares a Chile, nunca fueron al consulado a renovar su documentación. Claro. No, claro, es un problemazo. Pues, acuérdense que con el robo de la última elección en Venezuela, con el no reconocimiento del presidente de la legitimidad de esa reelección de Nicolás Maduro, se cerró el consulado. Entonces, los venezolanos en Chile pueden entrar por la puerta grande, digamos, por el aeropuerto internacional, hacer aduanas en Chacayuta o en distintos lugares, pero igual si se les vence el documento de identidad no tienen cómo acceder a documentos de ningún tipo. Está todo cortado con Venezuela en este minuto desde el punto de vista. Pero es cierto, porque también hay ciudadanos peruanos, ciudadanos ecuatorianos, colombianos. Sí. Y por supuesto venezolanos, que han sido la mayoría, pero efectivamente, y las razones son múltiples para cruzar. Claro, y ahora se suma además la fecha. Mauricio Soto, tú también tienes un punto de vista. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Sí, mira, la verdad es que migratoriamente nos pilló al país, nos pilló con una ley muy antigua, migratoriamente. Nos pilló también con sistemas legales en Chile, ¿cierto?, atrasados, porque aquí era fácil ingresar desde el extranjero, ¿cierto? Perú, como digo yo, abrió un tapón, ¿cierto? Había agua, abrió un tapón y pasaron, porque la gente no se quedaba en Perú. No se quedaba en Perú porque hay leyes que son muy estrictas en Perú. Entonces tú no puedes hacer, por ejemplo, rucos en la calle, no te puedes tomar un lugar, ¿cierto?, para construir una casa. Y acá, bueno, en Chile, acá tampoco se supone. Pero por eso, allá voy. Pero tú ves la realidad chilena, que acá se instalaron, ¿cierto?, con verdaderas casas muy bien hechas, ¿cierto?, sí, en lugares que estaban con terrenos, ¿cierto?, deshabitados, y se los tomaron. Y cuando quisimos llegar a fiscalizar ya era tarde. Tardísimo. La realidad de Antofagasta, la realidad de San Antonio, las tomas. Entonces llegamos tarde, y llegamos tarde porque tenemos una legislación muy débil, muy débil. Migratoriamente también muy débil. ¿Quién hacía el control migratorio? Claro, lo hace la Policía de Investigaciones de Chile, ¿cierto? Lo hace Aduana, lo hace el SAC, ¿cierto? Lo hace medianamente igual la Brigada Antinarcótico con especialidad de canino. Y teníamos gente que estaba ingresando, ¿cierto?, siendo desconocidas totalmente, es decir, fantasmas para el sistema chileno. Y nos vimos en la realidad que empezaron a delinquir. Ellos, mucho migrante venezolano, venía también con una idiosincrasia distinta al chileno, con una realidad distinta en su territorio, con una realidad también de poder hacer cosas que acá en Chile no se hacían. Y la verdad que nos encontramos con personas que entraron invisibles al país. Ahora, tenemos acá gente que está en la frontera, ¿cierto?, y que está en este paso de la Concordia, ¿cierto?, que hay que empadronar, porque no sabemos quiénes son los que están saliendo, porque tienen que hacer el control migratorio en el paso en Perú.
por este sistema que tenemos nosotros integrado. Y nos podríamos encontrar con alguna sorpresa, de que alguien vaya saliendo, ¿cierto?, y que haya cometido un delito. Si es que lo tenemos empadronado. Y digo si es que, no, claro, porque acuérdense que nos pasó con el caso recién del sujeto que fue detenido en Osorno, ¿cierto?, que le dieron un RUT chileno provisorio, con el nombre que dio él. Y yo lo dije, ¿cierto?, en su oportunidad dije yo, ojo, hay que saber si efectivamente ese sujeto se llama así. Pero acá en Chile, ¿qué es lo que hicimos? Al sujeto invisible le dimos una identidad provisoria y le entregamos un carnet de identidad chileno. ¿Es un error? ¿Sí o no? Pero al final es como darle una identidad falsa de forma legal. Exacto, le estás dando una identidad con un carnet chileno que le posibilita salir al Perú. Exactamente. Entonces, débil para nosotros, claro que es débil para nosotros. Porque al final le estamos entregando una entidad que dijo de llamarse de tal forma que le está posibilitando moverse en Chile, le está posibilitando moverse a... Y con irreprochable conducta anterior, además. Claro, y con irreprochable. No, si parte de cero. Te quiero hacer una pregunta porque aquí el tema de los niños también es un factor bien relevante. Lo mencionaba José María del Pino, por ejemplo, ahí hay una mujer que está con 5 niños. Yo no sé si son 5 hijos, José María, porque una cosa es que los niños hayan nacido en Chile, son niños chilenos y que tengan su carnet de identidad. Pero si el tutor o el papá o la mamá no están de manera regular, ¿cómo salen? Porque cada niño que sale del país tiene que salir con la autorización de ambos padres. Claro, tiene que y ahí también hay un problema, pues, José María. ¿Cómo se hace? Es una gran pregunta. Ella nos dijo estoy con 5 menores. No Claro. me dijo estoy con 5 hijos, Sí. fíjate. Me da la impresión que no todos son sus hijos. Y ese es un problema. Es un problema porque tú solo puedes salir con el padre, si es que muestran, ¿no es cierto?, que eres el padre, o con el tutor legal, para lo que tienes que tener un poder notarial, Claro. que evidentemente en muchos casos no está. Pero aquí, y ya te voy a decir algo, pero quiero despedir a Javier, muchas gracias, Javier, por haber estado Sí, con gracias, nosotros. Sé Javier. que tienes que ir a despachar. Sí, efectivamente, y vamos a estar atentos. Nosotros de verdad quisiéramos que esto pronto termine. Recordemos que si vienen fiestas de Navidad, las personas desean regresar con su familia. Va a Esperemos ser que los cada vez gobiernos mayor. pongan en primer lugar lo que es, son personas, seres humanos que necesitan en este caso salir de este problema, ¿no? Ojalá. Muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Javier de RPP, que es la radio más grande del Perú, que está aquí junto a nosotros conversando. Ya, volvamos al tema entonces de los menores. Recordemos algo. Recordemos lo que dijo José Antonio Kast que pasaría en su gobierno respecto a las expulsiones. Él lo que dijo fue, si usted tiene hijos chilenos, llévese sus hijos, los Claro. vamos a dejar salir, o se los deja al Estado de Chile, porque ellos como chilenos nosotros estamos obligados a hacernos cargo de ellos. Eso es lo que está diciendo José Antonio Kast. Hoy, evidentemente, es muy raro que un padre quiera dejar a un hijo, aunque, ojo, Pri, a mí en Estados Unidos me tocó verlo. A mí me tocó ver a padres que ya tenían su vida afianzada en Estados Unidos, que sus hijos ya estaban en el colegio y que preferían dejarlos en Estados Unidos antes que devolverlos a lo que estaba viviendo su Imagínate. país de origen. Así que, ojo, Sí. eso podría llegar a ocurrir. Pero los niños son un nudo fundamental de muchas de estas familias que no pueden cruzar porque no tienen los papeles para demostrar que tienen la tutoría legal sobre ellos. Pero, José María, finalmente esa responsabilidad es de los padres, que son padres que decidieron llegar a un país en esas condiciones y que finalmente, claro, y ahí esperar que el Estado se haga cargo o partir sin sus hijos, o partir con los hijos, pero es una decisión de los padres y está esa posibilidad, tal como dices tú. Nadie los obliga. Efectivamente, Pri, y voy a ir al futuro. Esto es el que va a pasar en nuestro país. Porque haber estado en Estados Unidos me permite venir del futuro. Hay inmigrantes irregulares que llevan en Chile 5 o 6 años irregulares. Migrantes que sin tener documento han logrado trabajar, tienen hasta pymes que evidentemente no boletean, no cumplen con ninguna regla o que tienen un palo blanco chileno, ¿no es cierto?, que sirve para los documentos y que han logrado afianzar su vida. Que tienen su departamento, que viven en un barrio, que los niños van a un colegio que ellos consideran que es un buen colegio, ¿no es cierto? Eso ocurre. Esos padres se van a enfrentar a una disyuntiva el día que les caiga un control de detención que en Chile tenga como tipificado como delito, ¿no es cierto?, la migración ilegal hacia el país y ellos sean deportables. Esa disyuntiva a la que se van a enfrentar es la misma que se enfrentan los padres en Estados Unidos. Es, dejo a mi hijo acá, a cargo de alguien, entrego un poder notarial. Yo les contaba, en Estados Unidos, sacerdotes de la iglesia recibiendo mandatos notariales para ser apoderados de los niños que se quedaban viviendo. Eso puede ocurrir
en Chile, porque el papá va a decidir, mi hijo va a tener mejor vida acá sin mí, o mi hijo va a tener mejor vida conmigo en Venezuela o en el país de origen donde yo quiero volver. Y va a ser parte del rostro que va a tener una política, si es que José Antonio Kast llega a ser presidente, de expulsión masiva. Ese es un hecho de la causa. Pero hay que insistir en ese punto, José María. La decisión es de los padres. No es que esta sea una división familiar no o Estado. separación familiar obligatoria por parte del Estado. Son los padres quienes van a decidir. Y otro punto, porque muchas personas que ingresaron a Chile de forma irregular, ingresaron con menores. Porque quienes entraban con niños los hacían pasar y pasaban obligatoriamente. Pero porque llegaban con esos niños. ¿Cómo está haciendo también ese regreso con los niños? Porque si el padre, y es probable que lo tengas que reportear durante esta jornada, porque si el padre es irregular, viene con un niño, no tiene esa autorización notarial de ambos padres para salir, también ahí se genera un conflicto. Dame un segundo, José María, que Claudio Valdivia también quiere aportar algo. Sí, José María, a ver, tú estuviste muy de cerca y yo creo que tú seguiste muy de cerca lo que pasó en Estados Unidos. Y es un poco distinto también respecto a lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos respecto a los niños. Ahí derechamente había un interés a veces en separar a las familias, de quedarse con los niños, porque en el fondo los migrantes irregulares los expulsaba. Pero si los niños eran norteamericanos, los dejaba en suelo norteamericano y se generó un gran problema humanitario en Estados Unidos. De hecho, muchas organizaciones internacionales de derechos humanos se fueron contra el Estado porque en el fondo estaba separando familias, donde no importaba la voluntad de los padres, sino más bien importaba de que si eran norteamericanos o no eran norteamericanos, los protege como ciudadanos. Es que los protege el Estado por ser ciudadanos norteamericanos. Así es. Pero ahí había una división familiar. Ahí había una Pero claro, en porque no este tiene nada que ver caso, con esto, acá. claro, y en este caso la responsabilidad sería de